Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Pérez y en esta oportunidad nos tocó grabar sobre la estructura social de Venezuela después de la aparición del petróleo. Es decir, estamos hablando entonces del siglo XX. En este video también nos acompañan nuestras compañeras Stephanie Patti, Angelis Pacheco y Rosaura Parra. Para lo que yo le voy a exponer en este video, me he apoyado bibliográficamente hablando de estos dos textos que encontré en la biblioteca del colegio donde trabajo. Ambos son de historia contemporánea de Venezuela, de Belén Landaeta, y el otro de Freddy Domínguez y Napoleón Franceschi. Para ubicarnos de manera cronológica, para tener una idea de lo que le vamos a hacer, he dibujado acá una línea de tiempo que representa el siglo XX, pero donde hay un punto muy importante de resaltar, y ocurrió entre 1935 y 1936. Entre, entre los hechos más importantes que podemos resaltar de ese año es que muere el dictador Juan Vicente Gómez, es sustituido por el general Eleazar López Contreras. Con Eleazar nacen los partidos políticos y tiene por primera vez un hecho bastante importante, como lo es la primera huelga petrolera de Venezuela. ¿Por qué este punto? Revisando los textos y algunos otros, me di cuenta que los autores de estos libros, es decir, los historiadores, dividen la historia de manera muy generalizada, dividen la historia en dos grandes periodos. El antes de 1936, señalando como una Venezuela más rural, y después de 1936. Hay como una declaración de la Venezuela petrolera, o la Venezuela que de algún otro modo se ha beneficiado de la renta petrolera, cosa que no ocurría antes. Estructura social de Venezuela después de la aparición del petróleo. ¿Cómo estaba compuesta Venezuela, socialmente hablando, a partir de ese año? La estructura social no es otra cosa que la estratificación o la manera como la sociedad se agrupa de acuerdo a diferentes criterios de categorización. De manera muy general, nosotros podemos clasificarlas de esta manera para no entrar en muchos detalles por cuestiones de tiempo. La clase alta, la clase media, la clase baja, la pobreza y la marginalidad. ¿Qué categorización exactamente empleamos o se usa para generar esta clasificación? Es la categorización económica. Es decir, la diferencia entre estos grupos sociales es el ingreso que perciben económicamente hablando. Y en esta oportunidad, a mí me tocó exponerles sobre la clase alta. Cuando nosotros hablamos de clase alta, inmediatamente en nuestro cerebro se asoma una palabra que se usa para identificarla, que es la burguesía. La burguesía es una palabra de origen francesa
que es empleada para identificar esa clase social que posee muchas propiedades, sobre todo medios de producción, acumulan mucho capital, entre otros privilegios. Esta palabra es muy usada en la economía política, en la filosofía política, en la sociología y también en la historia. Vamos a hablar entonces de la burguesía venezolana. Dentro de esta podemos incluso categorizarla y podemos, de manera general, podemos agruparlas en dos: la urbana y la rural. En la urbana tenemos a la burguesía comercial, sobre todo es una burguesía mayormente importadora, sobre todo de bienes y productos. Tenemos la burguesía financiera, muy bien representada por la banca privada, y tenemos una burguesía industrial o empresarial, que sobre todo esta burguesía nace justamente en este periodo, después de 1936, con la aparición del petróleo. Y por supuesto tenemos a los altos burócratas de los gobiernos, y no voy a entrar en detalles en esa. También podemos hablar de la burguesía rural, y hay una burguesía agraria. Esta burguesía se caracteriza por poseer la tecnificación para trabajar la tierra, empleando a un personal obrero agrícolas asalariados. Y tenemos a la burguesía latifundista, que esta ya la veníamos trayendo desde el siglo XIX. Esta burguesía latifundista se caracteriza por monopolizar, feudalmente hablando, sus tierras a algunos campesinos, de modo que obteniendo sus riquezas del trabajo de otro. Y lo interesante de esta clasificación, o de este grupo social, mejor dicho, es que no representa, están entre el 5 y el 10% de la población total venezolana, incluso aún hoy. Para seguir conociendo de esto, vamos a escuchar a nuestra próxima compañera hablarles sobre la clase media. Muchas gracias. La clase baja es la socioeconómica con mayor nivel de pobreza y frecuentemente su vida se caracteriza por carencias y limitaciones respecto al acceso a muchos bienes económicos, muchas veces asimilado a lo proletariado, aquello que solo posee el recurso de tener hijos y vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral. La clase baja está conformada por obreros, campesinos y servicios domésticos. La clase obrera dependía totalmente de la compañía sin ninguna legislación laboral que la protegiera. Los campesinos desarrollaban sus actividades en las zonas rurales del país. Ellos eran numerosos, pero sus condiciones socioeconómicas eran de bajo perfil. Trabajaban en hatos, haciendas de los terratenientes o en sus propios conucos. Distribuidos en 3 grupos, los pequeños propietarios, dueños de tierras de reducida superficie, con su producto aseguraban el sustento de su familia.
Los peones prestaban sus servicios a los terratenientes y dependían totalmente de ellos. Los aparceros eran los que lograban de los terratenientes la tierra para trabajar. El servicio doméstico trabajaban en condiciones de servidumbre para aquella época. Eso ha sido toda mi exposición y espero que les haya gustado. Asimismo, tenemos una clase social cuyos ingresos nada tienen que ver con la productividad del trabajo. Tiene que ver con su capacidad de presión sobre el Estado, y este responde dependiendo de la magnitud de la renta petrolera. En muchos casos, determinados gobiernos han aprobado beneficios sin ningún tipo de presión previa por parte de esta clase. El populismo de las medidas implementadas, lejos de resolver, acentúan la pobreza y marginalidad, la expropiación de tierras productivas por el solo hecho que estaban en manos privadas, disminuyendo su producción o paralizándola totalmente. Esto trae desempleo, trae marginalidad y delincuencia. La proliferación de las barriadas, del comercio informal. La marginalidad alcanza otros aspectos esenciales, tales como la participación política, la participación formal e informal, y en general la ausencia o exclusión de la toma de decisiones, ya sea al nivel de la comunidad local, de la situación en el trabajo o en el orden de instituciones y estructuras más amplias. Hay quienes afirman que la población marginal en realidad no se encuentra al margen de la sociedad moderna capitalista, sino que esta población es producto de esta sociedad y sus actividades se articulan perfectamente con los sectores más modernos de la economía. Con esto, la aparición de la pobreza y marginalidad que viene dada a nuestros vicios por una causa común, la falta de educación de la parte gruesa de la sociedad, así como la corrupción presente en gran parte de las instituciones gubernamentales. Esto viene a limitar a esta clase social en sus insumos básicos para sobrevivir, como lo son la alimentación, la vivienda y los servicios básicos.